Magazine de Noche. Qué grato, amigas y amigos televidentes, que ustedes y nosotros lleguemos a la cita diaria, el punto de encuentro con los temas que seguimos abordando con nuestros invitados, sin perder ese carácter, el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Sudamérica. A ustedes que están acá en casa, alrededor, en el oriente colombiano, en el área metropolitana, y de igual manera a quienes a través de la señal de Conecta Santander, de lo que es precisamente este servicio, y también a través de las redes sociales. Cordialísimo saludo a quienes desde otros países, desde otras regiones nos observan y están en la sintonía de esta parrilla de programación. De igual manera, los diferentes sistemas de televisión que retransmiten esta parrilla, de la cual ustedes también están al tanto, fraternal y cordialísimo saludo. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que a partir de este momento nos acompañen en ese recorrido, en estas charlas, en estas conversaciones que tienen que ver también en medio de este jolgorio, de esta fiesta, del compartir, del departir, del que llegan las familias o otras que se desplazan precisamente con un achaque, con una oportunidad de lo que son las festividades de fin y de comienzo de año, donde de igual manera la alegría, a pesar de muchas circunstancias, de muchas vicisitudes, las luces, los adornos, todo lo que es el reencuentro, en fin, todo lo pertinente, pues los compartamos allá en familia, los compartamos con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, en la superficie, en los grandes centros comerciales, en los parques, en nuestro hogar, allá alrededor del pesebre, en las empresas donde aún se conserva esta tradición y que lógicamente es parte de esa armonía, parte de la convivencia pacífica, parte de que lógicamente como seres pensantes pues debemos aprovechar estas oportunidades. Desde acá seguir deseando que estas festividades pues sean eso, de alegría, de paz, de amor, de que no perdamos la fe, el optimismo por ningún motivo. Pues hoy hemos precisamente invitado a alguien que pudiésemos, con todo el respeto, estar en transición, ¿no?, de unas edades. Hoy hablamos del niño, hablamos del adolescente, hablamos del adulto mayor, pero también cuando hablamos precisamente en esa transición de que personas con experiencia, con hogar, pero que han tenido una experiencia precisamente en esas vivencias, en esos hechos de vida, de hacer remembranzas, recorderes, alegres, tristes, en fin, todo lo pertinente de aquellos diciembres, pero que son estos diciembres también, en el cual también seguimos compartiendo. Pues hoy hemos invitado al docente, ya en uso de buen retiro, como decimos con los militares, el profesor Juan de Dios Rangel Parra. Profesor Juan de Dios, bienvenido aquí a través de Guanevisión Magazine de Noche. Muchas gracias, Luis Eduardo, y a Héctor y a todos los directivos de este gran programa Digitel y Guanevisión, que llega así, como lo acaba de mencionar, a nivel internacional. Pues no quiero volverme internacional, pero darle la oportunidad. Muchas gracias por la invitación. A ver, profesor Juan de Dios, es una tradición. Vamos a hablar de eso, de esos tiempos, de esas tradiciones, del cual, pues, infortunadamente, pues se van perdiendo. Tenemos que ser realistas. Y por otro lado, familias, tradiciones que se conservan también, que eso es importante también desde ese punto de vista. Entonces entraríamos en otro plano, en otra discusión, que los tiempos pasados fueron mejores. Habrá unas hipótesis que no, otros que sí. Bueno, en fin, todo lo pero no es el tema del día de hoy. Tengo entendido, pues, al igual que yo estoy madrugando a las Eucaristías, a las misas y novenas de aguinaldos con la familia, lo digo personalmente, arranco, como se dice vulgarmente, por mí, en lo que es un recorrido. Qué bonito participar con las familias por el área metropolitana. Ya estuvimos en el santuario Nuestra Señora de Guadalupe, en San Juan de Girón, en San Juan de Pomuceno de Florida Blanca, igual manera en la Sagrada Familia. Estamos aquí también de lo que es ese madrugar, ese compartir,
de lo que ha mermado, de lo que llamábamos anteriormente los ríos humanos, desplazándose hacia los templos, a congregarse, a quienes estamos precisamente en esta congregación, en la fe religiosa católica, ¿no? Porque también hay otras congregaciones que realizan sus actividades con estas ocasiones y eso es también para resaltar. Pues tengo entendido, profesor, usted conserva esa tradición, ¿no? De madrugar, de asistir a las misas y novenas de aguinaldos. Sí, que yo recuerde, mi padre o nuestro padre, vivíamos en una vereda que no tenía luz y era muy apartada, pues no tan apartada de Mensulí, y había el mayordomo, tenía un camión y siempre se venía a las 3 de la mañana con toda la gentecita que llegara. Ese camión se venía a reventar. Mensulí, Piedecuesta, sí. Y se venía lleno con todos los vecinos de la comunidad. Eso no le cabían más. A veces tocaba bien hasta apretadito, bien apretadito decíamos, a llegar a San Rafael, a la Santa Misa que siempre se ha celebrado en esos tiempos. O sea, es una tradición muy bonita y que no se ha perdido, gracias a Dios, y que se mantiene. Bueno, estamos hablando por edad de qué año, de qué década, profesor Juan de Dios. Yo tendría por ahí unos 7, 8 años cuando mi papá empezó a traernos. Estamos hablando de más de 50 años. Bastantico, puesto que mi padre también fue partícipe de la construcción de la capilla de San Rafael, sí, y que después fue levantada como parroquia. Ellos, los sacerdotes de esa época, organizaban a la comunidad para que ayudaran con jornales. Mi papá también estuvo ahí en esa tarea de levantar. Y al frente de la actual parroquia vivió don Ruperto Santiesteban, a quien le doy una oración infinita porque él era el dueño del camión, era el mayordomo y era el que nos traía. Y él, viendo un lote ahí, él construyó frente a frente a la parroquia su casita. Él era el que hacía la transhumancia, sí, ¿no? Sí, don Ruperto Santiesteban, que todavía tengo por ahí el recuerdo con algunas de sus hijos que me los encuentro constantemente. Desde Mensulí hasta... Mensulí a San Rafael. Sí. Y veníamos así y a celebrar muy bonito eso. Y eso era espectacular para nosotros. Y luego la jornada laboral, seguir la jornada laboral para continuar con nuestro día. A ver, y antes de eso, pues lógicamente, ese compartir de esa niñez, ¿no? Ese niño que siempre seguimos llevando, ¿no? O sea, desde el proceso de todas nuestras etapas, de la niñez, de la pubertad, de la adolescencia, en fin, pero ese niño que conservamos y que, fíjese que estos tiempos son importantes, ¿no? Para hacer recorderis, pero también... cruzar a los mismos chicos, las mismas chicas en torno a esta alegría que no solamente hoy, si bien es cierto que la tecnología es importantísima, la necesitamos, pero a veces ese compartir esas tradiciones y que fíjese, profesor Juan de Dios, cuando tenemos la oportunidad, son muy pocos los países que tenemos por décadas estas tradiciones. Cuando hablamos en Latinoamérica, hablamos del Perú, del Ecuador, algo en Chile, y nosotros como colombianos, de lo que ha sido estas tradiciones decembrinas, de los inventarios, de compartir, en fin, y es la que no podemos, pienso, personalmente, pues no perder por ningún motivo. Sí, lo que ha venido, digamos, cambiando en cierto modo, son las ideologías que se nos meten a nosotros, que eso Dios nos escucha a cualquier hora, a cualquier momento, y entonces empezaron ya por esos pensamientos de algunos de ya no querer hacer la novena a las 4 de la mañana, entonces insistimos al Padre, háganos una misa a las 7 de la mañana, háganos una misa a las 8 de la mañana de Navidad, porque es que a mí me hace daño madrugar, a mí me hace daño aquello, mire, yo nunca he tenido que rendirles excusas a eso de que me hace daño madrugar. ¿Sí? Lo que entonces ha venido, incluso la iglesia se ha acomodado a esos gustos. Usted va a alguna capilla, es a las 7 de la mañana, la otra a las 8 de la mañana, hay misa para todos. Otros van en la noche. Eso es lo bonito, que de todas maneras que no se pierda esa tradición. Es bueno y es aceptable, pero todos esos cambios de horario antes eran uno solo, 4 de la mañana. 4 de la mañana. Después ya algunos sacerdotes la darían en la noche y en la mañana. Entonces ya para que aquellos que venían, por ejemplo, del campo, que habían veredas de verdad muy apartadas, yo recuerdo tanto que mientras fui docente colaboré con esa novena.
Yo vivía en las escuelas y siempre que tuve la oportunidad de vivir en la escuela, vivía allá colaborando en la comunidad, organizando la danza, organizando la poesía, organizando la copla, organizando todo lo que uno traía. Y era tan bonito que nos daban la oportunidad. Las tertulias literarias, sí, tertulias de los dramatizados, sí, ayudaba, porque había primero una unión en los preparativos para esos actos, de esas presentaciones, claro, que llamábamos, ¿no? Sí. Después, pues, de ahí, ¿por qué no esos niños, esas niñas, pues seguían en esa línea de la parte artística, pero ante todo haciendo memoria, haciendo remembranzas de lo que es la historia, de lo que celebramos hace más de 2000 años, ¿no? Todo, sí, ese proceso eminentemente religioso. Y no cobrábamos, nosotros como docentes, o sea, yo comprendí mi tarea de docente como una misión. Yo llegara donde llegara, a la comunidad, a la vereda. Hoy en día se mira a qué horas entro, a qué horas salgo, y peleo por la media hora de descanso para controlar a los niños, a los muchachos, para que haya orden en los colegios. Hoy en día, no, yo no sé, no es que venga aquí a creerme yo mucho más que los demás, pero siempre desde que tomé ese don del magisterio, porque es un don, es una gracia que Dios nos da, una misión que Dios nos da. Yo llegué a las comunidades, fue a hacer comunidad, y yo no tuve en cuenta que a mí me pagaban de qué horario a qué horario. Ajá. Nunca tuve límites para trabajar. Incluso cuando trabajaba con las comunidades bachillerato en bienestar rural, yo no tenía horario. 3 de la mañana arrancaba y llegaba a 9 de la noche otra vez a la casa. Yo no tenía horario. Pero hoy en día se ¿Ustedes le pagaban por eso, por su profesión, arte, oficio, que era la docencia? Sí. Y como en algunas profesiones, pues no tiene horario. Fíjese que cuando hablamos de la parte periodística, pues en cualquier momento tiene que cazarnos la noticia. Cuando están algunos medios que lógicamente hacen el cubrimiento eminentemente informativo, ¿no? Pues no tiene horario, así pasa. Yo pienso, ¿no? Lógicamente por acomodamiento y muchas circunstancias, muchas normatividades, pero a veces nos cerramos mucho la banda, ¿no? Pero es que yo toda mi vida, para mí, la filosofía que tenía mi papá, para mi papá las leyes no existían, pero él las cumplía. Él las cumplía. Él no, porque era analfabeto, él no sabía leer ni escribir, pero él decía hay que cumplir las leyes. Pero él hacía cosas importantes, era para la sociedad, para sus hijos, para su familia, sin pensar en horarios, sin pensar en que tal cosa que lo otro. Porque es que hoy en día estamos tan limitados, tan encerrados a que nos hagan leyes. Decimos cuadriculados, ¿no? Encajados, y resultamos en eso, encajonados, encerrados. Y cada vez eso nos ha traído daños psicológicos. Todo ese cumplimiento estricto de horarios, todo ese cumplimiento estricto de la ley ha traído incluso consecuencias psicológicas. Y yo he predicado por ahí, le he dicho a la gente en las calles que dentro de 10 años la situación mental va a ser grave. Ya lo es. Va a ser grave. Hablaba, mire, profesor Juan de Dios hablaba en días pasados con un psiquiatra muy reconocido, literato también, es un escritor y conferencista, ya con experiencia también en la psiquiatría. Y hay que tener cuidado, decía él, tomaba jocosamente, porque el Hospital Psiquiátrico San Camilo está a reventar, las clínicas de reposo en Bucaramanga, en el oriente colombiano, están a reventar, y así sucesivamente. Es la salud, cuando hablamos hoy de la salud mental, la salud espiritual, que es importantísima, y la salud somática, la salud física, que van de la mano todas las tres. Si falla una de las tres, nos descuadernamos, se desencajan los piñones, ¿no? Sí, mire, y recordando las navidades antiguas, uno veía que las casas, como eran tan grandes, se hacían unos pesebres tan inmensos, tan bonitos, tan grandotes. Hoy en día, por la misma incomodidad que se han hecho las... Yo tengo una hija de arquitecta, le dije, mamita, traten de que las casas sean grandes para que la gente quepa. Pero hoy en día, cada día más, no hay donde poner el pesebrito. Nos toca ya en un cuadrito, ahí el pesebre, ¿sí? Y eso nos ha reducido, o sea, eso ha venido cambiando las mismas navidades, porque ya no hay dónde hacer el pesebrito. Antes nos dábamos el lujo de tener semejante árbol grandote, tan bonito, ya hoy en día el que lo tiene ya es porque también tiene suntuosidad, pero claro, es que tampoco hay dónde colocar. Todo extremo es malo, pienso, ¿no? Fíjense que por allá desde noviembre se comenzaba a planear, es decir, a discutir en la mesa, en la sala,
Oiga, es que vamos a colocar aquí, a diseñar mentalmente en familia el pesebre. Después venía la hechura, como decimos popularmente, el pesebre, y se hacía amplio. Entonces ideaba el uno acá, el otro allá, el otro se encargaba del arbolito, el otro del pesebre, de hacer las figuras, qué sé yo, todo en compartir, toda una familia. Y cuando se hacían los pesebres colectivamente, pues toda una barriada allá en el sitio que se había escogido participando, el embellecimiento de las calles, o sea, todo eso integraba, une. Cuando aún donde se conserva, hay familias tradicionalmente donde se reúnen desde ahí, desde la noche de velitas para un compartir, para hacer oración, para estar ahí en familia. Sigue y continúan las novenas, sigue el compartir de la Nochebuena, Navidad, en fin, sigue compartiendo, ¿no? Compartiendo allá en familia, compartiendo en la familia, compartiendo en los vecinos, compartiendo con la feligresía, compartiendo. Hay empresas que aún conservan esa línea. Es parte de eso, de la unidad. Buscamos unidad, pero cada quien por su lado, ¿no? Sí, pero eso lo decía el padre sobre la cuestión del celular. Estamos todos reunidos ahí, pero cada uno tiene un celular. Estamos solos. Sí, sí. Estamos solos, ¿sí? Entonces, eso sí ha venido de verdad dañando un poco la unidad familiar, porque está aún comiendo y todo el mundo está chateando, comiendo una cucharada, y una chateada, una cucharada y una chateada, y no hay diálogo, no hay diálogo. En todos lados. Y antes sí, lo del pesebre era muy bonito, porque yo recuerdo, la primera vez que ayudé a armar el pesebre, se rezó el Santo Rosario, mientras se armaba el pesebre. Eso fue en una casa de una abuelita que en paz descanse, la señora María Antonia. Ahí, desde que empezó a armar el pesebre era rezando el Santo Rosario, porque era dedicación a eso. Mire, me sorprendió, visité un templo y estaba mirando el pesebre con mi esposa cuando llegó una señora y dijo: ay, esto se va a acabar la Navidad porque mire qué pesebre tan pobre. Entonces yo me quedé mirando el pesebre. Es que el pesebre, recuerda la polémica que el Benedicto XVI, el Papa, organizó porque hablaba de qué era el pesebre, que la mula, el buey, San José, María y el niño. El significado. Eso era el pesebre. Hoy en día nosotros también nos hace falta que continuemos, los que tenemos allá la catequesis, los que tenemos las organizaciones de las parroquias, debemos volver a interiorizar cosas que muchas veces que por la economía se están alejando del pesebre. Hoy en día es más importante el árbol de Navidad y los arreglos de la puerta, los arreglos de la ventana, y muchas veces, como dijo un sacerdote, se olvidan de colocar el niño en el nacimiento. Se olvidan, es decir, el consumismo, uno entiende el comercio, ¿no? Porque es una forma de generar y qué sé yo, el consumismo, pero nosotros también nos volvemos impulsivos, nos llevamos a eso, a entrar en eso, olvidando realmente el mensaje. Nos olvidamos de verdadero, y yo le digo a mis hijas, le digo a mi esposa, le digo a mi familiar, a los que se puedan, porque a veces uno hasta arruga la cara, hace ciño, cuando uno empieza a hablarle del tema, ay, no, vino a dañarnos el rato. Entonces uno digo, no, hay que el nacimiento sea aquí, ¿sí? Porque no se trata de llevar manillas, escapularios, camándulas y todo para decir que yo amo a Dios. No, es que hay que llevar el nacimiento acá y que verdaderamente nazca en la comunidad, que nazcan los semejantes, que nazca en el hogar, que haya verdaderamente convivencia en el hogar, porque es que el principal problema hoy en día lo arreglamos con plata. El niño, yo voy a lanzar una pedra muy fea, pero en estas temporadas en los hogares disparejos están pensando en mandarle el regalo bien bonito al niño que tenemos abandonado, a la niña que tenemos abandonada. Entonces le compro un buen regalo para contentarlo. Y estoy lejos de la familia, estoy separado de mi esposa, estoy separado de mi esposo. O aún estando ahí en casa, pero poco se dialoga. También, poco se dialoga. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, es que la Sagrada Familia, que el Padre ha insistido tanto, que es el domingo, que esté completa, papá, mamá y los hijos. Así sean los hijos de nuestros hijos. ¿Cómo es el cuento de ahora? Mis hijos, sus hijos y los nuestros, pero que estén juntos. Una sana convivencia, pero que estemos juntos. Y que ellos vean que ese abrazo que nosotros decimos que en la misa, la paz sea contigo,
sea también en el hogar. Claro. Que sea en el hogar, porque es que estamos bastante, la Navidad la hemos transformado en completamente, sí, como dice usted, Luis Eduardo, es importante el comercio, porque también mucha gente vive de eso, aprovechar ¿cómo es? La temporada. El agosto, dice que el agosto, aprovechar la temporada para uno hacer alguna cosita. Pero es que nos hemos ido hacia allá y hemos olvidado la parte espiritual. La parte humana. La parte humana, para uno poder tener esa Porque convivencia. Decía un predicador italiano precisamente, y en días pasados, soy asiduo seguidor, y hace tiempo escucho de niñez el pesebre, usted ubica las figuras, las piezas que dan vida a ese pesebre, tiene un significado, ¿sí? De los Reyes Magos, del mismo Niño Dios, de San José, de María, el burro, la vaca, en fin, tiene un significado, ¿no? Materializándolo a lo que es nuestra vida en el cual está el semejante, ahí está la vida humana en ese pesebre, ¿no? En lo que sacamos allá o que vamos al mercado y adquirimos, renovamos las figuras, que italiana, que francesa, que qué sé yo, que los cortes, que no sé qué, pero ahí está reflejada la humanidad. Sí. Y soy seguidor de ese sacerdote, un italiano, que es cada vez toma más vida ese pesebre en el ser humano, en el semejante, en familia, en la barriada, en la empresa, allí, ahí lo reflejamos, así como una obra de teatro, lo figuramos, ahí los tenemos. Sí. No es esas piezas de hace más de 2000 años que se quedaron allá en esa época, ¿no? Sí. Es transformarlas, esa es nuestra cotidianidad. Estamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digitel, en el Magazine de Noche. Hoy hemos querido, en lo que son épocas, charlar con invitado, el profesor, ya en uso de buen retiro, Juan de Dios Rangel Parra. A ver, es una familia, la parte humana, cuando entramos, una familia bastante extensa la suya, ¿no? Cuando hacía recorderis que allá desde Mensulí, cerca de La Mata, se desplazaban porque, tengo entendido, pues no habían sino dos parroquias acá en Piedecuesta, ¿no? Sí, señor. Veníamos de Mensulí, el camión de don Ruperto Antiesteban, aquí a San Rafael. Y sí, se mantiene uno unido. Y Una familia extensa, usted. 11 nomás. 11. Mi suegro tiene 15, ¿ves? Nos ganó una migajita. O sea, se juntaron, sacan dos equipos de fútbol. Equipos de fútbol, sí, señor. 26 y queda la reserva, queda la banca. Queda la banca, sí. Y precisamente en eso es parte fundamental, ¿no? Yo tuve la oportunidad de distinguir a su señor padre, a su señora madre, casi que a todos sus hermanos también, que gran parte han trabajado, siguen en la parte de la vida pública, como servidores, en fin. Tengo entendido que precisamente con ese don, con esa vocación que dice usted que todos venimos con una vocación de una u otra manera, que no explotemos, que no la ponemos en práctica, es diferente, ¿no? Así como que viene el artista, como viene el líder, como viene el empresario, como vienen muchas formas en las cuales nos desempeñamos en la vida. Pues usted alternaba, tengo entendido, profesor Juan de Dios, la docencia con la catequesis. 2 tareas, 2 misiones, y no corto ni perezoso en eso, sino que también incursionó a una institución a prepararse como diaconado. Hablemos de todo eso, eso conjuntamente. Sí, eso viene. De todos los tres elementos de su vida, pues lógicamente ya viene después ya el que usted conforma su familia, su núcleo aparte, el núcleo del núcleo de papá y mamá, ¿no? En fin, hablemos de eso. La parte humana. Mire, que la vida religiosa viene de muy pequeño, porque resulta que una vez pasó el padre Mojica, de San Rafael, que ahí era donde más veníamos a misa. Entonces iba pasando por la vereda solito, con su morral al hombro, y entró a la casa donde vivíamos en Mensulí y le dijo a mi mamá, él sí le conocía el nombre de mi mamá: a ver, Anita, deme algo de beber. Entonces dijo: ay, padrecito, yo no tengo nada que ver. Y el guarapo está como fuertecito. Dijo: deme una tatumá. Y se la pegó. Y me dijo: estos chinitos, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué no me acompañan? Y entonces, pues arranqué a la pata del padre para más arriba de donde vivíamos, bien arriba, para ir a la escuela alto de Mensulí. Mensulí Alto. Allá, y por todo el camino cantamos y cantamos. Nunca se me olvida y me aprendí la canción, La Caravana y el de Colores. Una canción que se llama La Caravana y una canción que se llama De Colores. La recuerdo exactamente hoy.
No, la aprendimos. Y cuando eran las misiones arriba, el que más cantaba era yo. O sea, yo siempre he tenido ese llamado. Y sí, pues a uno le gusta mucho eso y ingresé al Instituto de Diaconado Permanente, me hice servidor del altar, o sea, ministro de comunión y ministro lector, instituido. Instituido, solo que pedí una dispensa, hubo una necesidad de pedir una dispensa porque hay que reflexionar que no tan solo un traje, un vestuario hacen al monje, el vestuario uno hace al monje. Entonces pedimos una despensa y entonces se me pasó el tiempo porque eso es antes de los 65 años, pasó el tiempo y ya no había ya la oportunidad. Yo de todas maneras me sentí muy lleno, muy complacido de haber preparado, porque es una preparación muy bonita, muy chévere, aprende uno cosas, pregunta A uno ver, ¿cuál cosas. es la, por ejemplo, para quienes observan, los que desconocemos, participamos? Tal vez yo recuerdo mucho a Ismael, a quien fue como obispo acá en la ciudad de Bucaramanga, la arquidiócesis, ¿no? Juan Vicente Córdoba Villota, que hacía esa labor mientras iba celebrando, iba haciendo la parte pedagógica, Catequesis. los rituales. Ellos que lo se llaman así, desarrollaban, catequesis. Que se desarrollaban, que desde cuando los ornamentos que cargan ellos se quitaba, explicaba el porqué, del porqué esto. Yo pienso que pedagógicamente necesitamos en todo en la vida. Todos. Y en la parte religiosa, pues es fundamental también, a quienes somos practicantes, a los que nos congregamos, saber qué se celebra, a qué voy, qué son los rituales, por qué participo de esta o esta forma, no como un loro, no como algo mecánico, sino saber que a conciencia me olvido de todo porque voy a una ceremonia. Eso es parte fundamental. ¿De dónde, por ejemplo, usted alternaba también, como dice, esa misión, ¿no? De la cual, de la docencia, la catequesis y lógicamente incursiona a hacer el diaconado? Entonces se preguntará, ¿cuáles son las labores de un diácono en el altar, en la iglesia, en fin? Mire, el diácono realmente, para resumir el término de diaconado, lo único que no puede hacer es consagrar y confesar. Solamente dos cositas que no están permitidas De los sacramentos. de los sacramentos, confesar y consagrar. El resto, todas las actividades que celebra el sacerdote las puede realizar, bautizar, puede hacer matrimonios, celebrar matrimonios, no se dicen casar, no celebrar matrimonios, puede celebrar liturgia para difuntos, ¿sí? O sea, se puede hacer todo, hemos dicho todo, absolutamente echar bendiciones, consagrar o lo que sea, consagrar no, confesar ni consagrar, pero lo demás sí, bendecir y todo, ir a bendecir una casa, ir a bendecir un vehículo, una moto, bendecir el agua, bendecir lo que lleven los asuntos religiosos, los puede hacer. ¿Sí? Usted en esa tarea precisamente, pues como docente, como catequistas, esos catequistas de que se ayudaran y lógicamente como diácono es alternar toda esa labor que usted hizo en lo que le incursionaron desde niño, de adolescente, en fin, vuelvo y repito, con esa misión que es importante, ¿no? La docencia, por ejemplo, con la catequesis. Sí, es bonito, y yo insistía, incluso como maestro, fui estricto, es decir, siempre tenía que hacer las cosas bien hechas, porque es para Dios. Yo no me debo a mí mismo, es para Dios. Yo estoy ahí sirviéndole a Dios. Y lo mismo le digo a los que son empleados, que usted no tiene que trabajar para una empresa, usted tiene que trabajar para Dios. Es que el jefe es Dios, y es Dios quien lo mira a usted, cómo es que se desempeña, cómo hace las cosas. Por eso le digo que yo nunca tuve horario, en mi trabajo nunca tuve horario. Usted, lástima que alguna vez no pudo haber ido, pero yo, por ejemplo, me quedaba tiempo en los colegios a arreglar jardín. Yo tenía herramientas, me ponía a arreglar jardín, y eso no está dentro del plan de ser docente. Yo dejé en la institución cuando me retiré un jardín espectacular. Después, como a los 6 meses volví, me dieron ganas de llorar. Se había acabado el jardín. Lo extrañan a uno, las matas también lo extrañan a uno, que uno las cuchiquea, que uno las toca, que uno las manipula. Y en varias partes dejé unos jardines espectaculares. Siempre me ha gustado no estar uno mirando que un horario para servirle, porque yo digo, siempre he dicho que el trabajo que uno tiene es para Dios. Yo le sirvo a Dios. Que me paga el Estado, me paga el Estado.
Es más, yo no tengo por qué decirle, no, es que yo ya trabajé una hora más. E incluso yo le cuento, Luis Eduardo, que siempre que estuve en los colegios, siempre acompañaba a los estudiantes en la Semana Santa. La Semana Santa es semana de vacaciones para el docente. Y siempre estaba ahí. Incluso inculcaba a mis hijas, yo las llevaba con el uniforme del colegio que tuvieran, ahí. Y no por ellas iba yo, sino simplemente representando un colegio, colaborando con las bandas, colaborando con la marcha, colaborando con el orden de la Semana Santa. Lo hice durante más de unos 28 años. A ver, ¿Sí? profesor, ese crecimiento urbanístico lo entendemos, es el desarrollo, la tecnología y lógicamente, pero que nos aparta, nos distancia infortunadamente como humanos. Lo vemos acá, nada más en estas ciudades que hacen parte de estos municipios que hacen parte del área metropolitana. Tuve este fin de semana la oportunidad de ir a un pueblito. Todavía se conserva esa unión, todavía donde cura o quien hace algunas actividades en otras congregaciones se comparte, donde hay ese calor humano, donde se participa, por ejemplo, de lo que era acá un Piedecuesta, un Florida, un Girón, un Bucaramanga, que todavía se conservaba esa línea del compartir, y vimos que en este pueblo, ahí en el Parque Gira, todavía esos pueblos de provincia, donde era la celebración de la Eucaristía, por ejemplo, en las noches. Después seguía un compartir que el cura lideraba con los grupos apostólicos, vamos a compartir con los niños, vamos a compartir con los adultos, qué sé yo, una recreación, una hora larga, qué sé yo, lo que mal se ha deformado la verbena navideña, ¿no? O sea, como ahí donde habían las presentaciones, donde habían esas representaciones de los actos litúrgicos, del compartir, de un dramatizado, de compartir con el comercio que se vinculaba con un detallito. Lo que hemos perdido gran parte acá, estuve la oportunidad y me llevó a mi mente ese niño que todos llevamos, esa niñez de que cuando nos distinguíamos todos, que compartíamos una galleta, que íbamos a los pesebres, que íbamos a Doña Julana, donde hacíamos, sin ser cantantes, íbamos a cantar los coros con los piticos, con qué sé yo, y hay pueblos que aún se conserva y se nota la diferencia. Eso es un recorderis que todos hacemos de épocas anteriores, profesor Juan de Dios. Sí, mire, yo recuerdo, y gracias por acordármelo, yo recuerdo cuando venía de las veredas a traerlo, la comunidad, la misma, por ejemplo, el padre de ese entonces repartía los barrios para las novenas. Y en la misma comunidad iba tienda por tienda o comunidad por comunidad tocando para ofrecer algo, terminado el acto, ofrecer algo. Compartir. Ofrecer algo, un compartir bonito. Y era la misma comunidad y la gente no se negaba. La gente no se negaba. Yo quisiera que las autoridades, tanto civiles como religiosas, volvieran a eso, porque es que ahí se ocupa al joven. Ahí se ocupa al adolescente, aquel que quiere salirse del camino, si lo ocupamos, porque eso, la preparación de esas navidades duraban hasta 3 meses. Empezaban en octubre a preparar la danza, a preparar el drama, hacían dramatizados, preparaban canciones, preparaban coplas, preparaban un montón de eventos espectaculares, y ahí se ha perdido eso, y los muchachos hoy en día ven que en la Navidad para ellos no, como que no hay Navidad. Los niños pendientes de que le van a dar un regalito, pero ya el adolescente de 12 a 18 años, ese vacío que hay, de los 12 a los 18 años, ellos no saben para dónde coger, no se sienten incluidos, y es la edad más peligrosa. Si las autoridades civiles y eclesiásticas, también los militares, se dieran al vínculo con las parroquias para llamar a esos jóvenes, para mantenerlos ocupados, y como dicen, Eduardo, usted lo ha dicho, hasta artistas pueden salir de ahí, cantantes, dramaturgos, poetas, escritores, ahí puede haber un montón de potencial, pero nosotros lo hemos olvidado porque estamos viviendo tan deprisa, todo lo convertimos ahora ya tan deprisa, tan veloz, que no hay tiempo para eso. No, hay que volver. Yo creo que los sacerdotes, la arquidiócesis, el mismo obispo, los mismos sacerdotes de cada comunidad deben volver a eso. Deben volver a eso, porque sería una forma de rescatar. Lo que decía el Papa Francisco, que paz descanse. Podemos rescatar a los jóvenes en esas actividades. Y bonita, la Navidad es inmensa, porque se habla tanto de la paz,
de un montón. Usted no ve en los medios sociales cantidad de mensajes tan bonitos, pero se quedan en los medios, como en el aire. Fíjese que son momentos, si miramos desde ese punto de las novenas, ¿no? Como su nombre dice, nueve encuentros donde se aprovechaba, yo recuerdo, se aprovechaba el compartir, se aprovechaba la parte artística, se aprovechaba la parte recreativa, la parte deportiva. Hubo en alguna oportunidad un sacerdote que lideró un campeonato internamente, porque en esa época pues están quienes llegan de otras ciudades, llegaban o llegan a visitar a los familiares, que entonces vamos a hacer un campeonato relámpago, por decir algo ahí frente a la cancha, frente a la iglesia hay una cancha, qué sé yo, allí nos prestan la escuela para el basquetbol, hacer un campeonato relámpago, salía de ahí, a ver, quienes tengan la disponibilidad, quienes tengan el tiempo libre, vamos a aprovechar, es decir, hablábamos de un horario de misa de 4 de la mañana, 4 de la mañana, es decir, y una extensa misa, porque recuerdo que llegaban unos misioneros, ¿no? Que era explícitamente como su nombre, predicador, y dentro de ellos tenemos predicadores que era característico de las homilías, aprovechando los mensajes. Entonces el cura párroco pues hacía el acompañamiento, pero el sermón que llamamos la prédica, era alguien que era preparado en el seminario desde el punto de vista de oratorio, de exponer, de llevar esos mensajes bonitos. Después y eran misas extensas, ¿no? Pues lógicamente hoy por la rapidez, por el agite, pues ya estamos viendo que contra el tiempo. Que lógicamente es contra el tiempo. Pero cuando va uno a algo, pues es porque tiene la disponibilidad, ¿no? Se supone, cuando le invitan a una fiesta, dice uno, oiga, pues la fiesta dura toda la noche, toda la tarde, qué sé yo, pues uno sabe que tiene que dar la disponibilidad. Y si no, pues no va. O va uno y voy por entrada, por salida. Pero esto es una actividad totalmente diferente. Entonces se programaba, qué sé yo, 4 de la mañana, es decir, 5:30, una hora larga de misa, hora y media casi, que había todo eso. Después venía la parte de compartir, la parte recreativa, de las caminatas, para la salud mental, la salud física, la salud espiritual, compartir de ese momento. Tal vez, no sé, pues entraríamos, como lo decía al comienzo, en otro debate, ¿no? De que los tiempos pasados fueron mejores en todos los aspectos. Importante, por ejemplo, la música. Mira, tanto así que esas tradiciones de la importancia, la música, hay canciones que suenan de hace 100 años. Escucha uno a los melómanos, a quienes conocen de música, de esa música, de ese momento, y esas tradiciones también, que poco a poco, infortunadamente, se han perdido. Pero esta es la música, que es parte, ¿no? La gastronomía de los tamales, de las hallacas, del masato, donde se integraba la familia para hacer esos alimentos, para aún compartir, sea en las mismas novenas, la Nochebuena, compartir para la Navidad, unía a la familia, unía el barrio, la olla comunitaria de hacer unos tamales comunitarios para todos, para 300, 400 personas, y todos ponían. Nadie se atenía a nada y te hacía la vaca, se compartía, se embellecía la calle, duraba planeándose de noviembre. Bueno, ¿qué vamos a colocar este año? Vamos a hacer algo diferente del año pasado. Entonces, que los adornos estos, que los adornos aquellos, y se nombraba una comisión, una para recoger el dinero. A nadie le quedaba pesado, como se dice, porque todos, como la pirinola, todos ponen. Y una comisión de trabajo, y otra comisión para embellecer, y otra comisión cuando se acabe ya la temporada, pues recoger, y algunos elementos que van a servir para guardarlos, otros no. Bonito eso, articular, unir, integrar, sumar en todo aspecto. Y eso no es, eso está en la Biblia. Por ejemplo, cuando se organizó lo de la cena, recuerda usted cuando se marcaron los dinteles de las puertas con sangre, que era para ver que los que marcaron las puertas se iban a salvar de que el hijo primogénito no falleciera, ni animales ni humanos. Y esa noche se celebraba la Pascua porque estaban preparando la salida. Y al año, cuando lograron salir de Egipto, las personas llegaron al desierto, y al año, tan rápido pasó el año que el Señor les acordó a Moisés que tenía que celebrar el año, la Pascua, otra vez, ese paso de la salida de Egipto y el paso por el mar Rojo y salvados de la muerte. Entonces eso se llama la Pascua y se celebraba. Dice la Sagrada Escritura que si el animal era muy grande y la familia era muy pequeña, tenía que llamar a otros vecinos y comerlo todo
al mismo tiempo y que no dejar nada para el otro día. Esa Pascua, ahí se viene la Pascua, o sea, eso lo de la comida, el tamal, lo del capón, lo de la pechuga, el pavo relleno y todas las cuestiones, eso no lo hemos creado ahorita. Que cada uno ya ahorita por la culinaria y los avances en la preparación han cambiado de nombre, pero eso viene de allá. Hasta eso yo pienso, profesor Juan de Dios, que recordaba, pues en ese momento, pues entre comillas, hacía un daño a la naturaleza, desde la recolección del arbolito, ¿no? Que se iba toda una calle, toda una familia, 5 o 6 familias, oye, que vamos a traer el arbolito, pero por lo general se escogía ya arbolitos que ya habían muerto, ¿no? Chamizos, pero entre más chamizú era más bonito para adornar, o sea, hasta donde pues no se hacía el daño que hoy se hace en otras formas a la naturaleza, se compartía ya con el arbolito, ya un árbol muerto, pero que de todas formas iba a embellecerse ahí, a decorarse, donde de igual manera para los tamales, se iba a la comisión, oiga, que allí hay un culto como silvestre, las hojas de bijao que llamábamos, pues eran silvestres, vamos allí a una comisión, o sea, desde ahí comenzaba la integración, iba el niño, iba el joven, iban los papás, vamos allí, desde ahí comenzaba el compartir, ¿no? Se establecían comisiones, ¿sí? Y nadie obligaba, nacía. Tenía esa iniciativa en familias, la vecindad o en familias. Oiga, vamos y que por allá prácticamente, era 8 de diciembre, ¿no? Yo lo invito a usted, Luis Eduardo, que ojalá cuando se desbarate el pesebre... Yo pensé que el capón, porque me han dicho que se ha vuelto un fabricante de capones, ¿no? Sí, señor. A que vaya, por ejemplo, cuando se desbaratan los pesebres el 6 de enero después, y vaya y mire los chus de la basura, el daño que le hacemos a la naturaleza. Todo eso se va para la basura, todo eso. Y es decir, yo preferiría 1000 veces cortar el arbolito seco que está en el monte, que ya está seco, para hacer mi árbol, y ahorita no ver sintéticos que no se descomponen allá metidos en la basura. Cantidades. Los carros del aseo no son... han traído desempleo porque son productos importados, productos chinos. Porque antes aquí el artesano, yo recuerdo a familias cercanas que usted las distingue, hablamos de los Fuentes, ¿no? Las Fuentes, donde me decía, generaba empleo con los Papá Noel, por ejemplo, la Mamá Noel, la Papá Noel, o las figuras que se requerían, y desde mayo, junio comenzaba la tarea con empleo de materias primas, elementos que acá nativos tenemos, de nosotros, telas, qué sé yo, y generaban fácilmente 30, 40, 50 empleos para las señoras, y de ahí comenzaban los muñecos a hacerlos, y en estos días que todavía estaban entregando, o sea, los motivos navideños. Fíjense que hasta eso, lo que usted dice es muy cierto, hasta dónde después de eso la contaminación, más que la proporción que aparentemente se hacía de extraer ese árbol. Sí, la contaminación se creció mucho más. Usted va y mira la cantidad, es que son cantidades de material que el 6 de enero, después de que se desbarata el pesebre, van a templar a la basura. Vale, entonces esto y lo que acaba de decir usted no son productos aquí nativos de nosotros, sino importados que vienen y quitándole tóxicos. La economía a la gente, tóxicos, dañinos, que le vienen a quitar la economía a los creativos nuestros. Entonces ahí ha hecho falta mucho. Y hay mucha gente que se dedica a hacer pesebres netamente ecológicos, ambientales, que se pueden reutilizar otra vez en la economía nacional. Pero otro, la gran mayoría va para... Yo, por ejemplo, hacía una vez una crítica para el Día de la Tierra, el Día Mundial de la Tierra, porque pronto usted escuchó el TikTok que hice. ¿Cómo es posible que el Día de la Tierra, el Día Mundial de la Tierra, todo hacen carteleras pero ni copor? Y cuando termina el evento, ¿dónde queda ese reguero de cartulinas y cartones? Es una contradicción a la misma calle. Lo que se dice, lo que se celebra, lo que se hace y las consecuencias. Sí, entonces uno dice... primero sembremos conciencia. Sembremos conciencia. A cambio de poner a hacer con icopor y con cartulinas y cartones que a la hora van para la basura, que no se le saca ningún provecho. Se pasó el evento y el niño sí se ganó una nota. El estudiante sí se ganó una nota, una calificación por hacer esa cartelera tan espectacular, una bola de icopor para hacer el mundo, y todo a la basura. Todo a la basura. ¿Y cuántos años dura para descomponerse el icopor?
Y de eso es que se hacen los eventos. Bolas de icopor pequeñas, bolas de icopor grandes, bolas de cosas, pero siempre estamos contaminando. O sea, nosotros somos un montón de contradicciones. Entonces yo le decía en el video ese que ¿por qué no sacamos los colegios a esas lomas peladas donde se quemó? ¿Recuerdas cuando se incendiaron mucho las lomas? A que llevemos los colegios, a que sembremos esos árboles, repoblemos, eso se llama repoblación de árboles. Piedecuesta, en Tona, donde eso es crear una conciencia de medio ambiente. Y en muchos municipios de Colombia se quemaron grandes bosques, pero no se han vuelto a replantar. Se quemaron y se quedaron así. Entonces, bueno, hablando de la Navidad, uno siempre hemos perdido muchas cosas porque es que hoy en día no hay tiempo para dialogar. Porque, ¿qué nos quitó? No hay tiempo en casa, no hay tiempo, lógicamente, en la familia, no hay tiempo en el barrio, no hay tiempo en la empresa, no hay tiempo en ningún lado. Y cuando asistimos y nos congregamos, se ha perdido ese calor. Sí. También vamos mecánicos, participamos, pero no hay esa fraternidad de hablar qué pasó con don Pepe, con don Juan, de intercambiar de nuestras familias. Lastimosamente sigue siendo una característica, profesor Juan de Dios, de que más bien nos reunimos la familia, nos reunimos los amigos, nos reunimos los conocidos cuando alguien fallece. Es lo que desafortunadamente la vida no nos está uniendo, nos está separando. Sí. La tecnología nos está separando, la necesitamos, lógicamente, pero nos está separando y la muerte es la que nos está uniendo. Sí. A través de un familiar, a través de un allegado, a través de un vecino, a través de un compañero de la empresa. Nos reunimos, pero cuando es para algo, no, nunca. Antes ¿Y qué nos decir, distanciamos. Eduardo? ¿Y qué decir de los que tienen familia en el exterior? Está enferma la persona y nunca vienen a verlo enfermo, pero sí toca pegar una carrera urgente, y ya murió. Al sepelio. Al sepelio. Entonces, todas esas cosas han venido dañando la relación de familia. Pero ¿qué ha pasado ahí, profesor? Quienes deberían estar, pues todos debemos, pero quienes deben estar, los famosos líderes, líderes públicos, líderes religiosos, líderes de empresarios, líderes, todo, porque es juntar, ¿no? Para lógicamente guardando las proporciones de esos tiempos a lo que es hoy. Yo recuerdo, vuelvo y traigo mi memoria estos días, y en el pueblo donde me invitaron precisamente este fin de semana, pues nos reencontrábamos con gente incluso contemporáneos o más jóvenes, y todavía tienen esas costumbres del compartir, de donde aún se conserva lo que decíamos, las visitas a pesebres, donde nosotros nos reuníamos en esa época, 10, 15 niños, niñas, y oiga, vamos con un pitico, vamos a donde doña Débora, donde doña Pepa, donde doña Juana, por una chaque y una galleta, de una gaseosa, de algo de compartir, y cantábamos allá y salíamos para la otra, y la gente con esa gana nos esperaba, y uno con interés por de la gaseosita, de la galleta, del compartir, qué sé yo. Eso, los concursos de coros donde las parroquias, donde las empresas organizaban, oiga, por allá desde noviembre, así como el comercio de septiembre, de agosto comienza a diciembre, como dice el eslogan, de septiembre llegó diciembre. Sí. Entonces los coros, entonces nosotros allá en casa, los vecinos, los conocidos, los que hemos estudiado ese año, en la primaria, la secundaria, en la primaria sobre todo, pues ya nos reunimos, vamos a cantar, busquemos que al profesor allí que se sabe música y que nos ayude, y salíamos, porque se convocaba un concurso de coros, y con un engañijo, con bonito, un detallito, pero uno lo hacía por participar, y de pronto por el detallito también, pero era bonito. Se ha perdido eso. Sí, yo sí presencié eso, aquí cuando ya llegamos a la ciudad presencié eso, que se llevaban los niños a cantar de pesebre en pesebre, de pesebre en pesebre, por cantarle al niño una canción. Exacto, y hubo artistas, ahí se enfocaron con la música, sin saber tocar un instrumento, o con la voz, tenían talento y se incursionaron de ahí como talento. Eso es una parte que se ha perdido, porque gran parte de los artistas de talla internacional dicen, ¿dónde? No, que yo me congregaba en tal religión, me congregaba en los coros de la religión de mi parroquia, hacía los coros, y ahí la mayoría de artistas connotados salieron de ahí. Sí. Cuando hablamos hoy del embellecimiento, los artistas, los grandes decoradores también, es un laboratorio para desde ahí comenzar a diseñar allá en casa, lo que decíamos anteriormente, ¿no?
diseñar el pesebre, ¿por qué no de ahí sale una persona de diseñadora de moda, diseñadora como profesión? Porque era un laboratorio de que el pesebre hagámoslo aquí, hagámoslo de esta forma, en los coros, en la gastronomía, los chefs. Oiga, que vamos a innovar este año, que compartimos, que lo hicimos donde tal familia, lo vamos a hacer este año allí, vamos a cambiar el plato, qué sé yo. Eso ayuda de todo punto de vista y no va en contra de la tecnología, no va en contra del desarrollo, no va en contra de esas épocas a la de hoy. Mire, usted dio en el punto, Eduardo, con la cuestión de los músicos. Hay tantas academias de música que al niño lo ven es pintado allá en la cantante famosa que sale en la televisión ganándose en supermillones de pesos llenando un estadio. Y tristemente, yo hice también otro video donde hay parroquias, yo llego a muchas parroquias, yo donde quiera que vaya voy a misa, y encuentro templos sin músicos. Entonces la preocupación es hacerme músico para volverme famoso y los templos sin música. E incluso hablamos con un sacerdote y me decía, desde que no falte el sacerdote, me dijo así, irónicamente me dijo el mismo párroco, desde que no falte el sacerdote para la misa, sí, eso es muy lógico. Pero es que la música tiene que partir, las grandes escuelas musicales deben partir con que eso es una gran plataforma, con Dios. La plataforma más grande es Dios. Hagámonos allá en el templo, cantemos, así aullemos, allá nos preparamos, allá ensayamos, allá de pronto nos volvemos famosos en el nombre de Dios. Pero mire, tristemente usted ve todo, muchachos, la animación musical en la parroquia, mire, y usted ve todos los días en las calles gente con instrumentos a las espaldas y hay templos donde no hay coro, no hay música. No, es que si me pagan tanto, voy, si no me pagan, no voy. Entonces es que estoy para una novena y así sea falso. Y entonces mire, nosotros nos ha hecho falta tanto padre de familia en los colegios, en las escuelas de organización musical y pues hombre, ¿sí? Introduzcamos dentro de nuestro quehacer cotidiano que vayan a colaboren con las parroquias. Yo he viajado a muchas parroquias de todo el país y uno encuentra templos sin músico, donde el padre ya sabe que no hay músico y sale de la sacristía con el micrófono en la mano cantando él mismo, porque no hay quien colabore. Cuando las comunidades deben preocuparse por esa parte. ¿Cómo va a hacer falta la música? Hombre, si todo el mundo se prepara para ser artista y famoso, ¿por qué no se va a preocupar por la Santa Misa, por una animación musical? Entonces, ese es el llamado de atención que le quiero hacer a las escuelas de música, que primero mandemos allá los cantantes a que se preparen en la parroquia y ahí es la plataforma porque lo hacemos en el nombre de Dios. Fíjese que hace pocos días hubo unos premios Grammy en Roma, convocados por el Vaticano. Aquí hubo la oportunidad, un grupo del profesor Rangel, nacido televidente del Magazine de Noche de acá, fue representación de Girón. Eso ahorita vive en grupo, son 4 integrantes, el profesor Rangel, y tuvieron la oportunidad de participar en esos, como equivalente a los premios Grammy que se hacen en Estados Unidos, y el Vaticano pues año tras año hace esos premios también, y desde acá de Girón, desde el poblado, ahí precisamente se inició ese grupo en los coros, cantando sobre todo para esta temporada de los villancicos. Tal vez se recordaba que se armaban desde ahí, después se le da continuidad al resto de años, propio de ahí de la parroquia. Ellos iniciaron ese proceso y hoy viven de la música, a pesar de que tienen otras profesiones, pero ellos en la música, en espectáculos, en animación religiosa ahí en la parroquia, en algunas parroquias donde los invitan, en algunos repertorios que hacen públicos también son invitados ya, y realmente eso. Entonces, qué bonito que esos coros gran parte nacían desde esta época. ¿Sí? Claro. Haciendo incluso los instrumentos, fabricando instrumentos de esos caseros, ¿no? La pandereta que hacemos para los villancicos. Exacto. Eso es parte que, pues volvemos al cuento, que quienes dicen, pues todo tiempo fue mejor, otros dicen, no, es el avance, pues es un tema de discusión, ¿no? Pero hasta dónde también, pues las tradiciones que le aportan a la sociedad, que le han aportado, pues que valen conservarlas, ¿no?
pero ante todo unión. Hoy hablamos de la unión en todos los aspectos, la unión en la familia, la unión en la barriada, Paz, la unión en la empresa, paz, la unión en el país, la unión en el departamento, el municipio, pero parece que estamos cada vez más separándonos en torno, pero sí hablando de unión, y eso es importante también para resaltar. Sí, yo para cerrar, Luis Eduardo, quisiera que ojalá por lo menos un famoso de esos cantantes vallenatos, rancheras, de corridos, de pop, de rock, lo que sea, oye, nos ofrecieran un concierto en un templo, vinieran y se bajara, como hizo el Señor, se abajó de su gran poder y estuvo con nosotros en la tierra. Entonces, que esos grandes famosos también se abajen un poquito y vengan a un templo a hacer un concierto gratis. Qué maravilloso fuera, porque ellos agarran una guitarra, agarran un instrumento, se vuelven famosos y chao pescado, ¿sí? Entonces, yo digo que uno debe reconocer sus raíces. Todo el mundo habla de eso, ¿no? No olvidar sus raíces, no olvidarnos de su pueblo, de su tierra natal, de su barrio, de su comunidad, volver a su barrio. Y esa es la invitación especial. Ojalá que me llegue a alguien escuchando este video y este programa. Pues lo hacemos de una forma informal, profesor Juan de Dios, porque pues en medio de estas situaciones que afronta el globo terráqueo, Latinoamérica, el país, nosotros mismos, pues seguimos hablando de unas circunstancias, pero nos distanciamos cada vez más. Sigue siendo lo que popularmente decimos la célula de la sociedad, de la familia. Lastimosamente, pues vemos la descomposición por una u otra razón, y que lógicamente hoy hablamos de falsos líderes, cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de que hay cosas que no se lideran, cuando se tratan de unión, más bien de separar, de distanciar, de polarizar, de dividir, surgen cada vez más líderes de una u otra tendencia, y que lógicamente nos separan y lógicamente traen el atraso. Y esta es una oportunidad bonita, de que a veces pues hay inconvenientes en las barriadas, hay inconvenientes en familia, hay inconvenientes en que he asistido estos días, por ejemplo, cómo no mirar y alabar ese trabajo que viene haciendo el profesor Patiño, ¿no? Jaime Patiño, donde en días pasados precisamente clausuraba desinteresadamente, formando niños, jóvenes, adultos en la pintura. Sí. Y tuve la oportunidad más de la clausura, 60 personas articulando, el que se pueda convivir, sí, niños, claro, jóvenes, adultos. Hoy se habla que pedagógicamente que no es conveniente que el niño, no. Ahí se hizo y vimos el niño compartiendo con el adolescente, con el adulto, con la familia, con todo, y qué bonito, y fíjese que sí se puede hacer. No queremos más polarizaciones, más divisiones, que es lo que sea un achaque. Yo lo llamo un achaque, una oportunidad esta temporada. Profesor Juan de Dios Rangel Parra, usted como docente, ¿hace cuánto se retiró de la docencia usted? 6 años. 6 años. Sí, 6 dedicado años. ahorita a la gastronomía, ¿no? Sí, a la gastronomía, haciendo unos manjares que llama el Capón San Isidro. Pero sigue relacionado ya con con Mensulí. Haga corte ahí, toda que edite ese ¿Con pedacito. Mensulí o con...? Sí. Sí. Mi papá fue el que hizo eso, el capón era la única comida que sabía preparar, mi papá era el capón. Pero usted sigue relacionado con Mensulí, con Sí, la Mata, sí, no, yo donde tengo la oportunidad de ir y viajar a las comunidades donde me invitan, yo voy porque no puedo olvidar a esa gente. Yo como no les medí horario, no les puse horario a mi trabajo, yo siempre, y me invitan, me lo encuentro, pero es que uno tampoco el tiempo a veces... Sí, está uno por ahí ocupado, ¿cómo es? Ocupado, desocupado. Pues usted es de los que termina desayuno y queda desocupado. Sí. Profesor Juan de Dios, de una manera informal, aprovechando esta oportunidad, y vuelvo, insisto, una temporada de fin de año, de comienzo de año, de novenas, pues estamos ya a la puerta de terminar esta misa y novena gran escuela, a través de quienes no han podido asistir a los templos físicamente por una u otra razón, por salud, por laboral, o aquellas personas que infortunadamente están allá en una clínica, en un hospital, a donde llega esta señal. Es la forma también a quienes nos congregamos a través de la fe católica, de otras congregaciones que también le apuntan a, durante estos días, reunir a la feligresía, a las congregaciones, porque es parte fundamental cuando hablamos de la salud mental, la salud física, pero la salud espiritual es importante cuando en esta época hacemos un inventario de nuestras vidas, de nuestros negocios, de nuestros trabajos, de que, en fin, porque hoy estamos
y mañana quién sabe, somos aves de paso, somos unos peregrinos y es por eso resaltar que nos sirva esta temporada para eso. Profesor Juan de Dios, muy formal, el que nos haya acompañado acá hoy en el set del Magazine de Noche de esta manera informal. Bueno, muchas gracias Luis Eduardo, a todo el canal Digitel y Conecta y a todos los trabajadores. Un saludo muy especial, un abrazo muy especial, porque hay unos que se cuelgan allá para dejarle la señal a cada una de sus casas y están por allá, salieron temprano, que Dios los bendiga, donde quiera que los vean, denles al menos un tinto, porque ellos están llevando esta señal a todos sus hogares, a todos los amables oyentes. Muchas gracias. Es un achaque para compartir y partir. A ustedes, amigas y amigos televidentes, agradecerles el que nos hayan permitido, nos sigan enviando sus mensajes, el que a través de la señal de Digitel Conecta, de Guanevisión, de la programación del Canal 2 de Digitel, a quienes están en casita, a quienes llegan precisamente a esos entornos, con el achaque de las fiestas, a evitar la familia, a quienes van a llegar, a quienes nos observan a la distancia y que dice, bueno, nos vamos este fin de semana para Santander, este fin de año para Santander, para nuestra familia, para Piedecuesta, para Florida, para Málaga, para las diferentes provincias, para Girón, en fin, pues desde acá los esperamos con los brazos abiertos y de igual manera pues ese fraternal y cordialísimo saludo. Los invitamos para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de esta parrilla de programación de Guanevisión, el canal 2 de Digitel. Mañana, Dios mediante, estaremos con otros temas, con otros invitados en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.